Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y continuamos con los videos. El título de este video es Los divorcios. Ahora vamos a Números, capítulo 12, verso 1, donde dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Entonces la primera conclusión que debemos sacar es que aquí habían envidias, celos, como leímos o como lo hemos visto en videos anteriores, que esos celos es una inconformidad o la incapacidad de aceptar un hecho o una realidad. Es esa inconformidad. Ellos estaban inconformes. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Yo recuerdo que hace más o menos 20 años, cuando estábamos hablando, o cuando la persona que me enseñó los rudimentos estaba hablando de estos temas, estaba en este libro, ella hablaba que todo esto había sucedido por la mansedumbre de Moisés, pero no especificó en qué sentido era la mansedumbre de Moisés, y en este momento vamos a hablar con respecto a esto. Luego, verso 4, y luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de una nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora palabra de Jehová. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, pero porque es fiel en toda su casa. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés en ese entonces para que Dios le dijera que era fiel? Eso lo veremos en este video. Verso 9. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces, ¿pero por qué se encendió la ira de Dios contra Aarón y contra María? Dios se molesta o enciende su ira cuando hay pecado, cuando hay falta de sinceridad, cuando se es inconverso, cuando no te conviertes a Dios. Entonces ahí es cuando Dios se airía, como dice aquí, que sale ira o furia, como dice ahí en el verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pero entonces, ¿por qué la ira de Dios se encendió contra ellos? ¿Ellos qué estaban haciendo? ¿Qué estaban cuál era el enfoque real de lo que ellos estaban haciendo para que Dios ardiera en ira contra ellos? Y este enfoque real lo encontramos en Mateo, porque Jesucristo nos lo explica en Mateo. En Mateo capítulo 19, verso 1 al 9. Mateo 19, verso 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto era lo que realmente estaba pasando en esa época con Moisés y Séfora, que Aarón, María y todas estas personas que estaban con ellos querían el divorcio, querían que Moisés diera carta de divorcio a Séfora debido a que ella era una mujer cusita y que no era digna o no era del pueblo de Israel. Por ende, querían causar esta división y ir en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina. Querían llevar el pecado a Moisés y a Séfora, y querían destruir dos almas, destruir a Moisés y destruir a Séfora. Y esto realmente lo estaba haciendo el diablo en ese momento, que había tomado
los pensamientos de María y de Aarón, y había tomado los pensamientos de todas estas personas que los rodeaban, con el cual fin, el fin era destruir a Moisés. Ellos querían destruir a Moisés, el diablo quería destruir a Moisés, por esto hizo esto, y por esto Dios ardió en ira contra ellos. Y esa es la verdadera razón. Estamos en el verso 3. Sigue el verso 4. Él respondió, o sea, el Señor Jesucristo les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto era lo que estaban haciendo en el caso de Moisés y Séfora, queriendo el hombre separar lo que Dios había juntado. Le dijeron, verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8, y él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, los cuales estamos leyendo en Números, esa dureza de los corazones, como el diablo se había metido en esos corazones, y ellos querían que incluso Moisés empezara a repudiar. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Pero entonces, Moisés, ¿qué fue lo que realmente hizo? Sigamos leyendo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, eso ya lo hemos visto en otros videos, cuando Cristo dice salvo por falta de fornicación, se refiere salvo a que la persona sea inconversa, salvo a que la persona no crea en Dios, salvo a la persona quiera oponerse a Dios, salvo a que la persona quiera convertirse en enemigo de Dios. Entonces ahí entra el divorcio. Y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces vemos que aquí hay adulterio, y esto es lo que Dios había estipulado con respecto a esto. Pero entonces estábamos en Mateo, esto lo vamos a confirmar en 1 Corintios, como ya lo hemos visto anteriormente, capítulo 7, verso 10. 1 Corintios capítulo 7, verso 10 dice así: pero es que con lo que fue Crónicas, perdón. 1 Corintios capítulo 7, verso 10 dice así: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, aclarando el apóstol Pablo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quede sin casar, que es lo mismo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor, si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y está consciente en vivir con él, no la abandone. Y esto lo decía, era el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿qué exactamente? Vamos al versículo 5. Pero si el incrédulo, que es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, a no ser por caso de fornicación, o sea, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a pasos llamó el Señor. O sea, no está sujeto a servidumbre con respecto a que si el incrédulo se quiere separar, pues se parece que era lo que estaba diciendo o lo que permitió Moisés. Pues bueno, si son incrédulos, entonces sepárese. Si no quieren hacer la voluntad de Dios, pues sepárese. Eso es lo que permitió Moisés. Verso 28. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo lo quisiera evitar. Entonces, ¿qué es esto de aflicciones en la carne? Y aquí vemos todas las características humanas con respecto a los pensamientos y a las intenciones de los corazones de todas las personas, las cuales son diferentes. Vemos como algunos son duros y tratan a la otra persona que convive con ellos con dureza, como hay falta de entendimiento, falta de amor hacia los demás,
y se hieren sentimientos, se hieren a las personas, que no hay apoyo en los momentos difíciles. Cuando les llega una prueba, un momento difícil, no hay ese apoyo, no hay esa confianza en el uno en el otro. Entonces vemos que todo esto es lo que dice que es toda esta aflicción en la carne, la cual lo quisiera evitar. ¿Por qué? Porque todo esto produce decepción de las personas, decepción del cónyuge, decepcionarse de la persona con la cual se está compartiendo, y esta es esta aflicción en la carne, y por esto vienen los divorcios, las incomprensiones y la falta de amor hacia Dios y la falta de amor hacia el prójimo ocasionan que todo esto suceda y que se traicione tanto a Dios como al cónyuge. Y vemos que todo esto se ve a través de todo la vida. Vamos al verso 28, más también si se casa no peca. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y o sea, que se desprendan de todo esto. Es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir debido a esta congojas en la carne, que es lo que hemos estado hablando. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces vemos todo lo que con respecto a esto hablaba el apóstol Pablo, tratando de llevar a las personas a tener amor hacia Dios y que evitaran esta falta de amor al prójimo. Verso 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, que no te decepcionaras de las personas y que las personas no te traicionaran. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a el Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino que lo honesto y lo decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no da en casamiento hace mejor, con respecto a todo lo que el apóstol Pablo había dado y las diferencias que habían con respecto a las personas en sus matrimonios, porque él veía mucha inconformidad y muchas diferencias en el trato con respecto a las personas, porque querían seguir sus propios hábitos y pisoteaban los sentimientos de las otras personas. Entonces, debido a esto era que el apóstol Pablo decía esto: es mejor que realmente se queden sin casar, para que no tengan decepciones y para que de esta manera no vengan tropiezos en sus vidas espirituales. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir: mejor quédense solos, y de esta manera no van a tropezar, y de esta manera su fe no va a menguar, y de esta manera no se decepcionarán del prójimo, y de esta manera no se apagará el amor que tienen dentro, porque recordemos que el Señor